Hola, muchas bendiciones hermanos y hermanas. Dios los bendiga de manera abundante. Gracias de todo corazón por escuchar este repaso de la lección. Te invito a suscribirte, a compartir este mensaje con otros y a darle me gusta a este video. Sigamos unidos en oración los unos por los otros. Bienvenidos. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este día maravilloso que nos das de vida, por la oportunidad, Señor, de estudiar tu palabra. Gracias por tus múltiples bendiciones. Pedimos tu compañía y dirección en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Lección 10. Sábado 26 de febrero. Jesús abre el camino a través del velo. Para memorizar. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Hebreos 9:24. Cuando los discípulos regresaron del Monte de los Olivos, justo después de que Jesús ascendió al cielo, estaban llenos de gozo y triunfo. Su maestro y amigo había ascendido a una posición de poder sobre el mundo y los había invitado a acercarse a Dios en su nombre, con la absoluta confianza de que Dios respondería favorablemente sus oraciones. Juan 14, 13 y 14. Aunque seguían en el mundo, atacados por las fuerzas del mal, su esperanza era firme. Sabían que Jesús había ascendido para prepararles un lugar. Juan 14, 1 al 3. Sabían que Jesús era el capitán de su salvación y que había abierto un camino a la patria celestial mediante su sangre. La ascensión de Jesús al cielo es fundamental para la teología de Hebreos. Marca el comienzo del reinado de Jesús y el comienzo de su ministerio sumo sacerdotal en nuestro favor. Finalmente, lo más importante es que la ascensión de Jesús marca el momento en que se estableció el nuevo pacto, que brinda los medios necesarios para poder acercarnos a Dios con valentía mediante la fe. Es nuestro privilegio ahora acercarnos a Dios con confianza a través de Jesús y los méritos de su justicia. La matutina Reflejemos a Jesús, página 68, nos dice: nunca podremos alcanzar la perfección por nuestras propias buenas obras. El alma que contempla a Jesús por fe repudia su propia justicia. Se da cuenta de que es incompleta, de que su arrepentimiento es insuficiente, su mayor fe es debilidad, su sacrificio más costoso es pobre, y se arroja con humildad al pie de la cruz. Pero una voz le habla desde los oráculos de la palabra de Dios. Con asombro oye este mensaje: vosotros estáis completos en él. Colosenses 2:10. Su alma descansa ahora, ya no necesita esforzarse para encontrar algo valioso en sí misma, alguna obra meritoria con la cual ganar el favor de Dios. Domingo 27 de febrero. Jesús ante el Padre. Leamos Hebreos 9:24. Según este pasaje, ¿cuál era el propósito de la ascensión de Jesús al cielo? Hebreos 9:24 nos dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Dios instruyó a Israel para que los varones subieran 3 veces al año a Jerusalén para presentarse delante de Jehová el Señor con una ofrenda. Los tiempos señalados eran la fiesta de la Pascua, panes sin levadura, la fiesta de las semanas, Pentecostés, y la fiesta de los tabernáculos. Éxodo 23, 14 al 17 y Deuteronomio 16, 16. La Pascua celebraba la liberación de la esclavitud en Egipto. Pentecostés celebraba la cosecha de la cebada y en épocas del Nuevo Testamento se lo relacionaba con la entrega de la ley en el Sinaí. La fiesta de los tabernáculos celebraba el cuidado de Dios respecto de Israel durante su estadía en el desierto. Hebreos 9:24 describe la ascensión de Jesús a la presencia del Padre. Llegó al santuario celestial, el verdadero, para presentarse ante Dios con un mejor sacrificio. Hebreos 9:23 y 24, su propia sangre. Jesús cumplió las fiestas de peregrinación con asombrosa precisión.
Murió el día de la preparación de la Pascua a la hora 9, el momento en que se sacrificaban los corderos pascuales. Juan 19:14, Mateo 27, 45 al 50. Jesús resucitó al tercer día y ascendió al cielo para recibir la seguridad de que su sacrificio había sido aceptado. Juan 20:17. Primera de Corintios 15:20. Cuando el sacerdote debía mecer la gavilla de cebada madura como primicia, luego ascendió 40 días después para sentarse a la diestra de Dios y establecer el nuevo pacto en el día de Pentecostés. El propósito de la peregrinación del antiguo Israel era ver la faz de Dios. Esto significaba experimentar el favor de Dios. De igual modo, la expresión hebrea de buscar el rostro de Dios significaba pedir ayuda a Dios. Este es el sentido, en Hebreos, de la ascensión de Jesús. Jesús ascendió a Dios con el sacrificio perfecto. Jesús ascendió al cielo también como nuestro precursor ante la presencia de Dios. Él ha hecho realidad la promesa para los creyentes que viajan en busca de una patria, deseando una patria mejor y esperando la ciudad de la cual Dios es arquitecto y constructor. Hebreos 11, 10, 13 al 16. Una vez más, ¿por qué la realidad de Cristo, no solo su cruz, sino también su mediación, ahora en el cielo debe sustentar la seguridad de nuestra salvación? El conflicto de los siglos, página 396, nos dice: estos símbolos se cumplieron no solo en cuanto al acontecimiento, sino también en cuanto al tiempo. El día 14 del primer mes de los judíos, el mismo día y el mismo mes en que 15 largos siglos antes del Cordero Pascual había sido inmolado. Cristo, después de haber comido la Pascua con sus discípulos, estableció la institución que debía conmemorar su propia muerte como Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. En aquella misma noche fue aprehendido por manos impías, para ser crucificado e inmolado. Y como antitipo de la gavilla mecida, nuestro Señor fue resucitado de entre los muertos al tercer día, primicia de los que durmieron, cual ejemplo de todos los justos. Lunes 28 de febrero. La invitación de Dios. Leamos Hebreos 12, 18 al 21. ¿Cuál fue la experiencia de Israel en el monte Sinaí? Hebreos 12, 18 al 21 nos dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Cuando Dios llamó a Israel a salir de Egipto, su plan era crear una relación personal e íntima con ellos. Él dijo: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Éxodo 19, 3 y 4. Así, a través de Moisés, Dios dio las instrucciones necesarias con el fin de preparar al pueblo para encontrarse con él. El pueblo primeramente necesitaba consagrarse. Éxodo 19, 10 al 15. Quienes ascendieran sin preparación morirían. Sin embargo, una vez que el pueblo se preparó durante 2 días, entonces, cuando sonara largamente la bocina, al tercer día, Dios instruyó al pueblo: subirán al monte. Quería que tuvieran la experiencia que Moisés y los dirigentes del pueblo tendrían cuando subieran al monte y vieran a Dios, y comieran y bebieran en su presencia. Más adelante, el pueblo reconoció que había visto la gloria de Dios y que era posible que Dios hablara al hombre, y éste aún viva. Deuteronomio 5:24. Pero cuando llegó el momento, les faltó fe.
Moisés explicó años más tarde: vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. En lugar de eso, le pidieron a Moisés que fuera su intermediario. Deuteronomio 5, 25 al 27. Comparar con Éxodo 20, 18 al 21. La manifestación de la santidad de Dios en el monte Sinaí debía enseñarle al pueblo a temer o a respetarlo. El temor de Jehová conduce a la vida, la sabiduría y la honra. Allí también aprenderían que Él es misericordioso y compasivo. Por lo tanto, aunque Dios quería que Israel se acercara a Él, el pueblo se asustó y le pidió a Moisés que hiciera de intermediario. La descripción que hace Hebreos de los eventos en el Sinaí se desprende principalmente del recordatorio que Moisés le hace al pueblo por su falta de fe y su apostasía con el becerro de oro, y cuánto temía encontrarse con Dios debido al pecado de ellos. Deuteronomio 9:19. La reacción de los israelitas no era el plan de Dios para ellos, sino el resultado de su falta de fe. ¿Por qué no debemos tener miedo de acercarnos a un Dios santo? Sin embargo, ¿de qué manera se nos exhorta que debemos acercarnos? En el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 209 y 210, nos dice: al proclamar los 10 mandamientos a los hijos de Israel con su propia voz, Dios demostró su importancia. En medio de una grandiosidad pavorosa, dio a conocer su majestad y autoridad como gobernador del mundo. Lo hizo para grabar en la mente de su pueblo la santidad de su ley y la importancia de observarla. El poder y la gloria con que fue dada la ley revela su importancia. Es la fe una vez dada a los santos por Cristo nuestro Redentor, hablando desde el Sinaí. Martes 1 de marzo. La necesidad de un velo. Los velos tienen una doble función. El término que Hebreos utiliza para velo, catepetasma, podría referirse a la cortina de la entrada del atrio, Éxodo 38:18, a la cortina de la entrada del santuario, Éxodo 36:37, o al velo interior que separaba el lugar santo del lugar santísimo, Éxodo 26:31 al 35. Estos velos eran entradas y a la vez límites que solo algunos podían traspasar. Leamos Levíticos 16, 1 y 2 y Levíticos 10, 1 al 3. ¿Qué advertencia tenemos en estos pasajes? Levíticos 16, 1 al 2 nos dice: habló Jehová a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Levítico 10, 1 al 3 nos dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. El velo era una protección para los sacerdotes mientras oficiaban ante un Dios santo. Después del pecado del becerro de oro, Dios le dijo a Moisés que no los acompañaría camino a la tierra prometida para no consumirlos porque era un pueblo de dura cerviz. Éxodo 33:3. Por lo tanto, Moisés trasladó la tienda de reunión y la armó lejos, fuera del campamento. Sin embargo, después de que Moisés intercediera, Dios aceptó ir en medio de ellos, pero estableció varias medidas para proteger al pueblo mientras él habitara entre ellos. Por ejemplo, Israel acampaba en un orden estricto que dejaba un cuadrado vacío en medio, donde se colocaba el tabernáculo.
Además, los levitas acampaban alrededor del tabernáculo para proteger el santuario y sus muebles de la invasión de extraños. En realidad, era una especie de velo humano que protegía al pueblo de Dios. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. Números 1:53. Jesús, como nuestro sacerdote, también ha sido nuestro velo. Mediante su encarnación, Dios levantó su tienda en medio de nosotros y pudimos contemplar su gloria. Jesús hizo posible que un Dios santo viviera en medio de un pueblo imperfecto. Piensa en lo que implicaba que el Dios creador, el que hizo el universo, viviera entre su pueblo, que en ese momento era una nación de esclavos fugitivos. ¿Qué nos enseña sobre lo cerca que puede estar Dios de nosotros? El libro El deseado de todas las gentes, página 215 y 216, nos dice: en los apóstoles de nuestro Señor no había nada que les pudieran reportar gloria. Era evidente que el éxito de sus labores se debía únicamente a Dios. La vida de estos hombres, el carácter que adquirieron y la poderosa obra que Dios realizó mediante ellos atestiguan lo que Él hará por aquellos que reciban sus enseñanzas y sean obedientes. Miércoles 2 de marzo. El camino nuevo y vivo a través del velo. Leamos Hebreos 10, 19 al 22. ¿Qué invitación tenemos en este pasaje? Hebreos 10, 19 al 22 nos dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. El libro de Hebreos sostiene que Jesús ha entrado en el santuario celestial y nos invita a seguir su ejemplo. Esta idea concuerda con el concepto presentado anteriormente de que Jesús es el capitán y precursor de los creyentes. El camino nuevo y vivo es el nuevo pacto que Jesús estableció con su sacrificio y su ascensión. La expresión nuevo y vivo contrasta con la descripción del antiguo pacto como viejo y anticuado. Hebreos 8:13. Es el nuevo pacto que ha provisto el perdón de los pecados y ha puesto la ley en nuestro corazón, lo que nos permite acercarnos a Dios con confianza, no por nosotros mismos, ni por cualquier cosa que hayamos hecho, sino solo por lo que Jesús ha hecho por nosotros mediante el cumplimiento de todas las obligaciones del pacto. Hebreos señala que la instauración del antiguo pacto implicaba la instauración del santuario y la consagración de los sacerdotes. El propósito del pacto era crear una relación íntima entre Dios y su pueblo. Cuando Israel aceptó esta relación, Dios inmediatamente ordenó que se construyera un santuario para que Él pudiera vivir entre ellos. El establecimiento del santuario y la presencia de Dios en medio de su pueblo fue el momento en que se consumó el pacto entre Dios e Israel. Lo mismo ocurre en el nuevo pacto. El nuevo pacto también implica la instauración del ministerio sacerdotal de Jesús en nuestro favor. La ascensión de Jesús ante Dios ha inaugurado una nueva era para el pueblo de Dios. Zacarías 3 menciona que Satanás estaba en la presencia de Dios para acusar al pueblo de Dios, representado por el sumo sacerdote Josué. Este acusador es el mismo que suscitó dudas sobre la lealtad de Job hacia Dios. Sin embargo, con el sacrificio de Jesús, Satanás ha sido arrojado del cielo. Ahora es Jesús quien intercede por nosotros y, mediante su sacrificio y su fidelidad, reclama la salvación para nosotros. ¿Qué acusaciones podría hacer Satanás contra ti delante de Dios si pudiera? Aunque es un mentiroso, ¿cuánto tendría que mentir sobre ti para procurar tu condenación? ¿Cuál es tu única esperanza?
El libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 305 nos dice: Cristo vino para dar al mundo un ejemplo de lo que podría ser la humanidad perfecta unida con la divinidad. Presentó al mundo una nueva fase de la grandeza, cuando exhibió su misericordia, compasión y amor. Dio a los hombres una nueva interpretación de Dios. Como cabeza de la humanidad, enseñó a los hombres lecciones en la ciencia del gobierno divino, por las cuales reveló la rectitud de la reconciliación de la misericordia y la justicia. Jueves 3 de marzo. Ellos verán su rostro. Leamos Hebreos 12, 22 al 24. ¿En qué sentido hemos llegado a la Jerusalén celestial ante la presencia de Dios? Hebreos 12, 22 al 24 nos dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Se argumenta que los creyentes se han acercado al monte Sión, la Jerusalén celestial, mediante la fe. En este sentido, su experiencia anticipa el futuro. Por lo tanto, la Jerusalén celestial pertenece al reino de las cosas que se esperan y de lo que no se ve, pero que, sin embargo, se nos garantiza mediante la fe. Hebreos 11:1. Si bien esto es cierto, no es el significado completo de este pasaje. También hemos llegado al monte Sión, a la misma presencia de Dios, a través de nuestro representante Jesús. La ascensión de Jesús no es una cuestión de fe, es un hecho. Es esta dimensión histórica de la ascensión de Jesús lo que aporta convicción a la exhortación de Hebreos de mantenernos firmes en nuestra confesión. Pablo dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, acerquémonos pues confiadamente. Hebreos 4, 14, 16. Por ende, ya hemos llegado a través de nuestro representante y debemos actuar en consecuencia. A través de él hemos saboreado el don celestial y hemos experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. La realidad de la ascensión y el ministerio de Jesús en el santuario celestial es una segura y firme ancla del alma. La garantía de que las promesas tienen fundamento y son dignas de confianza. Para nosotros, la fe tiene un ancla histórica. Sin embargo, el propósito de Dios se cumplirá no solo en Jesús, sino también en nosotros. Hemos dicho que la ascensión de Jesús cumplió la tipología de las dos primeras peregrinaciones anuales de Israel, la Pascua y el Pentecostés. Según Hebreos y el libro de Apocalipsis, la última peregrinación, la fiesta de los tabernáculos, aún no se ha cumplido. La celebraremos con Jesús cuando estemos en la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, en la patria celestial. No construiremos tabernáculos, sino que el tabernáculo o tienda de Dios descenderá del cielo y viviremos con Él para siempre. ¿Cómo podemos aprender a hacer que la promesa de la vida eterna dé frutos para nosotros ahora, en medio de un mundo tan lleno de dolor y sufrimiento? ¿Qué respuesta puedes dar a quienes dicen que todo esto es solo una fantasía para ayudarnos a sentirnos mejor en nuestra vida aquí y ahora? El deseado de todas las gentes, página 352 nos dice: y Jesús dijo: yo le resucitaré en el día postrero. Cristo se hizo carne con nosotros, a fin de que pudiésemos ser espíritu con Él. En virtud de esta unión hemos de salir de la tumba, no simplemente como manifestación del poder de Cristo, sino porque, por la fe, su vida ha llegado a ser nuestra. Los que ven a Cristo en su verdadero carácter y le reciben en el corazón, tienen vida eterna,
Por el Espíritu es como Cristo mora en nosotros, y el Espíritu de Dios, recibido en el corazón por la fe, es el principio de la vida eterna. Viernes 4 de marzo, para estudiar y meditar. La ascensión de Cristo al cielo fue la señal de que sus seguidores iban a recibir la bendición prometida. Habían de esperarla antes de empezar a hacer su obra. Cuando Cristo entró por los portales celestiales, fue entronizado en medio de la adoración de los ángeles. Tan pronto como esta ceremonia hubo terminado, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundantes raudales, y Cristo fue de veras glorificado con la misma gloria que había tenido con el Padre desde toda la eternidad. El derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial. De acuerdo con su promesa, había enviado al Espíritu Santo del cielo a sus seguidores como prueba de que, como sacerdote y rey, había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra, y era el ungido sobre el pueblo. Podían pronunciar el nombre de Jesús con seguridad porque ¿no era él su amigo y hermano mayor? Puestos en comunión con Cristo, se sentaron con él en los lugares celestiales. Con qué ardiente lenguaje revestían sus ideas al testificar por él. Preguntas para dialogar. Primero, el salmista dijo: Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Salmo 42:2. ¿Cómo podemos tener la misma sed de llegar a la presencia de Dios? Si no nos regocijamos ahora en la presencia de Dios mientras lo adoramos y nos presentamos ante su presencia con fe, ¿nos regocijaremos en el futuro? ¿Cuáles son los factores que llevan al gozo delante de Dios? Segundo, en un libro que se burla de la fe, alguien creó un robot que supuestamente ejercía nuestra fe por nosotros. Aunque esto era una parodia, ¿cómo podemos cuidarnos de no hacer lo que hizo Israel en el desierto, que es pedir intermediarios entre nosotros y Dios? Tendemos a permitir que otros estudien la Biblia por nosotros para encontrar las gemas de la verdad en la Biblia. Algunos pueden sentirse tentados a pensar que las oraciones de otros en su favor tienen más peso ante Dios que sus propias oraciones. ¿Por qué debemos evitar esta trampa espiritual? ¿Por qué, gracias a Jesús, podemos acercarnos a Dios sin la necesidad de nadie más? Hebreos trata sobre la seguridad de la salvación. Sin embargo, ¿cómo debemos cuidarnos de no confundir presunción con seguridad? El Señor siempre es misericordioso. Sigamos adelante, mis hermanos, dependiendo de Dios, haciendo su santa voluntad y amando lo que Dios ama. Oremos. Amantísimo Dios, damos gracias infinitas porque nos muestras a través de tu palabra tu voluntad. Pedimos nos dirijas, nos acompañes. A cada uno de los que escuchan este mensaje, bendícelos. En el nombre de tu Hijo lo pedimos. Amén.